Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiola Heredia, yo soy directora del Museo de Antropología de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, antes que nada quiero agradecer al Museo de Arte Moderno y a su directora Victoria Norton, y en ella a cada persona del equipo de trabajo que me invitaron a acompañar el proceso de armado del programa de actividades que se están llevando a cabo estos días, con el título "Soy racista". Agradezco fundamentalmente el profesionalismo y el enorme corazón con que desarrollan su tarea de trabajo. La idea de este encuentro es poder presentar cómo fue pensado este trabajo desde su comienzo. El programa de actividades Soy Racista, que hashtag sobre racismos, es una propuesta que estará presente entre las actividades del museo en los días, comenzó el día de ayer, desde el 21 de septiembre hasta el 11 de octubre, y que reúne a un conjunto de colectivos y de artistas cuyas obras y producciones se configuran este contexto y son presentados. En ese sentido el museo se propone ser un escenario donde estos dispositivos estéticos políticos nos van a invitar a reflexionar sobre las formas en que el racismo opera en nuestras sociedades. Como tantos otros espacios en este momento, y a raíz de una serie de tragedias sociales con fuertes acentos racistas, que tuvieron en el contexto extranjero, bueno, lo que sucedió con George Floyd, en el contexto nacional, lo que sucedió con un grupo de niñas Juan en Chaco. A raíz de estos eventos recientes y de otros tantos que se van sucediendo, en superposición con la crisis social que nos impone la pandemia, esto provocó la decisión del Museo de Arte Moderno, como otras instituciones, de pensar una serie de actividades, entendiendo que como instituciones algo tenemos que hacer al respecto. Y en esto nos gustaría también dar cuenta de algunas reflexiones que tuvimos con el equipo de trabajo, porque los racismos, si bien son entendidos como manifestaciones de desprecio, violencia y crueldad, que tienen como en principio una motivación basada en la condición de diversidad de nuestros cuerpos y genotipos, de los cuales se derivan luego algunas desigualdades sociales, porque tiene intrínseca esa supuesta condición biológica, ¿no? Esa consideración de esa supuesta condición biológica desde una mirada esencialista. En este sentido vamos a entender acá a la raza, que vamos a hablar de ese marcador de la diferencia social, la entendemos como un marcador más, como un organizador de la experiencia social, y que está asociado a fuertes tragedias históricas, y que incluso en algún momento esa categoría ha sido desestimada en su uso, pero que los hechos muestran cómo claramente actúa en forma sostenida en nuestras sociedades. Entonces, como cualquier otro marcador de la diferencia social, tal como el sexo, el género, la edad, la nacionalidad, son utilizados en su sentido más benévolo para agrupar a las poblaciones según determinadas características, pero también estas formas de categorización han llevado a la segregación, la falta de oportunidades, y la marginación de los seres humanos. Al respecto de esto, generamos una serie de reuniones con integrantes del Museo de Arte Moderno para conversar sobre estas cuestiones a fin de poder acercar esta temática en la complejidad que las caracteriza. Otra de las actividades que solicitó el museo con el fin, ¿no?, de reflexionar al respecto, fue la realización de una encuesta a cargo de la consultora 3.0, y contamos hoy con la presencia de su directora, la licenciada y magíster en Comunicación Social, Sheila Bilker, quien nos va a compartir los resultados de estas encuestas que vamos a comentar brevemente.
Quisiera antes de esto compartir un breve fragmento de un texto que escribió el antropólogo Gustavo Blázquez, hoy director del Complejo Histórico-Cultural Manzana de las Luces. Gustavo dice al respecto: Argentina es, según la representación oficial, compartida y sostenida por diferentes agentes en los más variados escenarios sociales, un país sin razas ni racismo. En este país sudamericano no existirían conflictos raciales, dado que, según reza un chiste popular acerca de los orígenes de la población nacional, los argentinos descienden de los barcos. Por medio de esta forma humorística que invisibiliza, entre otros, a los esclavos africanos, también descendidos de otros barcos, se repudia toda presencia que no tenga un origen europeo y blanco como parte integrante de la sociedad nacional. Y continúa diciendo Gustavo que, a diferencia de otros estados americanos con gran presencia indígena y o de descendientes de esclavos africanos, Argentina es imaginada como una nación blanca y europea, o según el ideario de quienes organizaron el Estado Nacional en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, como un crisol de raza. Sin embargo, pareciera que el proceso de fundición de los diferentes grupos étnicos o raciales no fue tan eficaz cuanto se deseara. De este modo, términos como collas, criollos, negros, indios, gallegos, tanos, chinos, coreanos, judíos, rusos, turcos, gitanos, paraguas, bolitas, forman parte de un vocabulario cotidiano con el cual se designaría a aquellos argentinos que no se licuaron suficientemente en el crisol. Traigo estas palabras de Gustavo porque nos van a permitir reflexionar justamente acerca de los resultados de la encuesta elaborada por la consultora 3.0, así que bueno, le damos la palabra a Sheila, que va a compartir estos resultados. Bueno, gracias Fabiola, para mí es un placer estar aquí conversando contigo, primero porque me parece muy, muy valioso el trabajo que hace el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, y segundo porque me parece una iniciativa fenomenal de parte del Museo de Arte Moderno. No te silencies, así podemos generar intercambio, generemos ida y vuelta, así que siempre es más atractivo. Digo, la idea es pensar juntas los resultados de esta iniciativa, donde, bueno, estamos preguntando por temas que son francamente áridos, ¿no? Digamos, sobre todo áridos porque muestran una faceta de una Argentina que muchas veces los propios argentinos la reconocemos y al mismo tiempo no nos reconocemos ahí adentro, ¿no? Digamos, me parece que con el tema del racismo o el tema de la discriminación pasa precisamente eso, ¿no? Es un fenómeno conocido por todos y al mismo tiempo protagonizado por nadie, o por lo menos no protagonizado en primera persona por ningún, o por prácticamente ningún consultado. Así que en esa dinámica ambigua es lo que es uno de los, digo, ya estoy adelantando, es uno de los principales resultados que encontramos. Si te parece, te cuento un poquito qué es lo que hicimos. Lo que hicimos es un estudio de alcance nacional de 1000 casos, con una muestra estratificada según zonas de residencia y con datos ponderados a nivel de sexo, edad y nivel educativo de las poblaciones. El método es online o CAWI, tiene distintas denominaciones, y es una encuesta con un error muestral de más o menos 3,1. Esto significa que cada vez que veamos un número, de alguna manera a la hora de leerlo, lo que estamos diciendo es, puede ser 3 puntos más arriba, 3 puntos más abajo, pero como para entender qué es lo que estamos leyendo y más o menos cómo podemos leer esto. Bueno, lo primero que preguntamos básicamente tiene que ver con cuánta gravedad o cuán grave se percibe la escena de la discriminación en Argentina, ¿no? O sea, preguntamos exactamente, en términos generales, cuán grave diría que es la discriminación en el país. Lo que encontramos es que el 65% de la población señala, es decir, 2 de cada 3 argentinos, señala la discriminación como un fenómeno
de gravedad, ¿no? Entre muy grave y bastante grave. Y solo el 29,9 encuentra que es un fenómeno poco o nada grave, ¿no? Esto significa que hay un reconocimiento de la existencia y de las dificultades que hay en Argentina, es decir, de la vigencia de esos fenómenos de discriminación. También preguntamos el principal motivo de discriminación, y acá quiero que me ayudes, porque nosotros pusimos como categorías, por supuesto las categorías las elaboramos nosotros en base a una serie de conversaciones que mantuvimos previamente con Álvaro Ruffiner, que fue una de las personas con las que más peloteamos el cuestionario de esta encuesta, y sobre todo los dilemas que había alrededor de esto. Fue también el que me transmitió de alguna manera la cabeza de muchos artistas, o los planteos que realizaban algunos artistas, incluso algunas ideas tuyas, Fabiola. Así que, de alguna manera, el cuestionario recoge un montón de inquietudes que venían y que probablemente vos ahora habías expresada, como el tema de la vestimenta, ¿no? Entonces, cuando preguntamos cuál es el principal motivo de la discriminación, ofrecimos un menú en el que dábamos clase social, el país de origen, el color de la piel, la orientación sexual, el género, la vestimenta, el idioma, la religión practicada, o el cúmulo de todas esas, o ninguna de todas esas. Las leí ahora básicamente en función de los resultados, es decir, básicamente en función de aquello que más peso tiene, ¿no? Y lo que encontramos es que el principal motivo de discriminación en Argentina tiene que ver con la clase social. Exactamente, ¿no? Una de las cuestiones que justamente se trabajan mucho en la antropología, desde diferentes especialidades al interior de la disciplina, pero que sí aparece todo el tiempo, es cómo se encubre el racismo en la Argentina, o se solapa, ¿no? Con argumentos fuertemente clasistas, ¿no? Según la pertenencia social. Sí. Es interesante lo de la cuestión de clase, porque la cuestión de la clase termina siendo un clivaje que enmascara de alguna manera no solo estatus al interior de la estructura social, sino también esto que vos llamás, que es una serie yo te diría, de indicadores morales y esencialistas sobre los distintos estamentos de la estructura social argentina, ¿no? De hecho, clase social y país de origen, vamos a ver un poco más adelante, cómo en realidad también son dos fenómenos que tienden, o el color de la piel, que tienden a solasparse fuertemente en función de, o sea, digo, el país de origen está profundamente vinculado a la clase, del mismo modo que, o el color de la piel, del mismo modo que la clase de alguna manera oblicuamente hace referencia a ellos. Así que, bueno, uno de los elementos que recabamos aquí tiene que ver con la vestimenta, que yo sé que es un elemento que a vos te perturba en particular, y que me encantaría que cuentes un poco, porque sé que vos venís investigando un montón sobre esto. Sí, justamente una de las cosas que a mí me llamó la atención, y que era lógico que iba a aparecer también, ¿no? Pero hay una asociación directa con el vestir, ¿no? Bueno, dentro de mis temas que me ocupan en la antropología está la cuestión de los usos del cuerpo y la vestimenta. Y bueno, en el contexto local, en Córdoba, aparece esto en noviembre, en esa marcha, se llama la Marcha de la Gorra, justamente está hablando de un accesorio de la vestimenta, ¿no? Y lo que busca es visibilizar cómo los sectores más vulnerables económicamente, ¿no?, de la ciudad pugnan por la posibilidad de la presencia en las ciudades, ¿no? O sea, para tener libre tránsito de ciudades y no dejarse guiar por las apariencias físicas, ¿no? Y en esto que estamos hablando justamente de la cuestión de clase, cómo solapa el racismo en Argentina, otra de las cuestiones que plantea Gustavo Blas, que es este antropólogo que les comentaba al comienzo,
es que nosotros asociamos, es muy común esta disociación entre negros de alma. Yo no soy racista, lo que no quiero es a los negros de alma. No tengo problema con los negros, sino los negros de alma. Y eso en realidad, esa categoría de negros de alma está hablando de la cuestión fuertemente clasista, ¿no? Se está hablando de estos pibes de la gorra. Que bueno, cada ciudad tiene su configuración, ¿no? De cómo se presentan en la apariencia estos negros de alma que tanto aparece como una categoría que intenta decir otra cosa, ¿no? Que bueno, que digamos, se le cuestiona su sentido estético con otras categorías como Groncho, Mersa, o se le atribuye un carácter peligroso como Choro, o también se le imputa una falta de dedicación al trabajo como vago, ¿no? Entonces, son todas categorías muy cercanas a la cuestión de clase, ¿no? Pero lo que están dirimiendo en su interior son cuestiones de tipo racista. Vos sabés que te escuchaba y me acordaba de una anécdota, digo, cuando investigamos con otros métodos por ahí más cualitativos, menos cuantitativos. Hace un tiempo en un grupo, cuando todavía hacíamos los grupos presenciales, una señora contaba que vio a un chico con gorrita y se cruzó de vereda. Entonces le pregunté, ¿y por qué te cruzaste de vereda? O sea, ¿por qué la gorrita te hizo cruzar de vereda? Y me dice, sí, porque el día estaba nublado. Esta cosa que parece un chiste, en realidad, también son las formas en las que se enmascaran, digamos, esta forma del escamoteo de la discriminación, ¿no? Que se muestra y al mismo tiempo se oculta. Hay ahí como una zona, por supuesto, la anécdota parece cómica. La verdad que es muy delicado lo que hay atrás, y sobre todo muestra esas escenas de enmascaramiento y desenmascaramiento del fenómeno. Le preguntamos también a las personas si alguna vez se sintió discriminado por otras personas. Y esto es interesante también, porque el 27,6% de las personas, es decir, es un número muy alto, es 1 de cada 4 o más, en algún momento, o sea, señalan haberse sentido discriminados. Yo estoy segura que esto es declarativo. Lo que me parece que hay algo pendiente acá por interrogar, y es cuán vergonzante se siente ser discriminado, y si es algo que puede reconocerse de un modo fácil, o sea, de modo de ser reconocido en una situación de encuesta de un modo, sí, me discriminaron, ¿y qué? O sea, entonces me da la impresión... Es difícil hablar de eso, ¿no? Es muy difícil hablar de eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, fíjense que cuando preguntamos, avanzo un poquito más, les preguntamos también cuál es el motivo, ¿no? O sea, claro. ¿por qué creen que han sido discriminados, ¿no? O sea, y bueno, nuevamente irrumpe la clase social, la vestimenta, el género, el color de la piel, pero sobre todo temas de clase, ¿no? Digamos, sí. sobre todo es la clase. Bueno, la otra cosa que preguntamos es la gravedad percibida de la discriminación por raza, ¿no? Preguntamos, ¿cuán grave diría que es en Argentina la discriminación por raza? Bueno, 50,3%, es decir, la mitad más un poquito, reconoce que la discriminación por raza es un fenómeno grave, entre muy grave y bastante grave. Yo ahí un elemento que me gustaría tener en la cabeza es una mínima apreciación antes de seguir, porque ahora vamos a meternos en una zona en la que preguntamos por distintas formas de discriminación, ¿no? La discriminación racial, por raza, la discriminación por clase, la discriminación por género, y hay un elemento acá que tiene que ver con el carácter, o digo, esto que planteaba también Fabi, que planteabas vos al inicio en tu presentación, que tiene que ver con el lugar, la operatividad que tiene todavía el concepto de raza como una clasificación silvestre, ¿no? Digamos, de modo tal de que la sociedad puede reconocer rápidamente qué es ese fenómeno que es la discriminación racial. Entendiendo que es una categoría, como decíamos al comienzo, problemática en sí misma, porque nos tiene todo un peso histórico,
y siempre pareciera ser que esta discriminación por raza sucede en otras latitudes, pero vemos que efectivamente hay una conciencia de la gravedad que tiene la discriminación por cuestiones raciales o de autopercepción étnica o de percepción étnica, es de otras formas de cómo se nomina esta forma de diferenciación social por digamos, la procedencia y el fenotipo, ¿no? Sería como una combinación de estos sentidos. Y me parece ahí interesante ver el comparativo, ¿no? Digamos, de la gravedad de la gravedad percibida de la discriminación según, dijimos, según raza 50,3, según clase, ser pobre o no serlo. Preguntamos cuán grave diría que es en Argentina la discriminación por ser pobre. 71,1% de la población plantea que es entre muy grave y bastante grave, con lo cual realmente 7 de cada 10 argentinos reconocen la discriminación de clase, ¿no? La discriminación por inmigración es un poquito menos grave, pero no deja de ser, por ser inmigrante, 40% de gravedad, es decir, 4 de cada 10 argentinos creen que esto es bastante, entre muy y bastante grave. Discriminación de género, ¿no? La discriminación hacia las mujeres, el rol de las mujeres. Bueno, a pesar de la irrupción de los movimientos y el empoderamiento de las mujeres de los últimos tiempos, todavía la discriminación hacia nosotras no termina de ser homogéneamente visible ni universalmente visible, ¿no? 53% de la sociedad lo ve como un problema delicado. Y finalmente, preguntamos por otras minorías, no sé, lo que nosotros llamamos disidencias. Sí, otro conjunto de colectivos, digamos, de sexogenéricas, ¿no es cierto? Como es el colectivo LGTB, ¿no? Homosexuales, lesbianas, travestis, trans, que bueno, conversábamos con Sheila en relación a la categoría disidencia, que sabemos que hay algunas personas dentro de esos colectivos que no acuerdan con el uso de la noción disidencia, pero sí entendemos que es operativa a los efectos de la pregunta, ¿no? O sea, la noción de disidencia. Sí, de hecho te diría que es tan operativa, por lo general cuando una pregunta no se entiende o la sociedad no termina de entender qué es lo que se quiere preguntar, por lo general los niveles de no sabe se disparan a volúmenes asombrosos, ¿no? O sea, la gente va al no sabe como escapatoria ante algo que no puede reconocer o que no forma parte de sus clasificaciones silvestres. Entonces, me parece que tener un volumen tan bajo de no saber significa que la categoría todavía funciona, o sea, la categoría es funcional de cara a la sociedad para poder señalar determinados colectivos, ¿no? Bueno, en estos casos 55,6, también más de la mitad de la población lo considera grave. Y finalmente, si bien bastante grave, 4 de cada 10, la discriminación menos evidente de estas 5 es la discriminación hacia los migrantes. Bien, acá me parece interesante, Sheila, cómo en relación a los efectos, ¿no? Uno puede ver cómo se entraman en una complejidad que es muy difícil de desanudar, cómo se entrama la cuestión de clase, la cuestión del padecimiento de los colectivos sexogenéricos considerados como minoritarios, la discriminación hacia las mujeres, la cuestión racial, que se ve como algo, digamos, que ocupa otro lugar, pero están todo el tiempo solapándose, ¿no? De hecho, esto de que los inmigrantes, dentro de esta percepción de la gravedad de la discriminación, sean como supuestamente los menos graves, también habla, ¿no? Del lugar que ocupa en la percepción de las personas, la existencia de los inmigrantes y del padecimiento de la discriminación, ¿no? Así Totalmente. que me parece que es bien interesante esta parte. Sí, como si en la propia percepción sobre su propia gravedad se mostrase una nueva forma de discriminación, ¿no? Digamos, donde, bueno, esto es menos importante.
¿no? Digamos, Exacto. eso es lo que estás planteando. Sí, paradojas de la medición. Pero sí, por supuesto, más que paradojas de la medición, de la sociedad. Sí, Preguntamos, lo que sigue, del racismo social percibido. ¿Cuán racista considera que son los argentinos? Y acá es muy interesante. básicamente, nuevamente, 54,3% de los argentinos, o sea, son números muy altos, más de la mitad de la sociedad, considera a los argentinos personas, o sea, considera que nosotros los argentinos somos racistas. Ahora bien, me parece que esta filmina, este término de moda ahora, me parece que esta filmina no estaría completada si no vemos la que sigue, que es el racismo personal percibido, es decir, ¿cuándo usted se considera usted? Directamente. Bueno, Directa. y ahí, digo, viste, veníamos hablando, el racismo es un problema, sí, claramente es un problema gravísimo. ¿Los argentinos somos racistas? Sí, ciertamente, los argentinos somos racistas. ¿Y usted? ¿Usted es racista? Nada No, racista. yo no. Yo Argentina, yo no. Acá hay un nudo. Este es el nudo que hace o que representa la gran dificultad para destrabar el problema de la discriminación y del racismo. Que es que nadie es un fenómeno percibido por todos, reconocido por todos, señalado por todos, y donde todos se ponen afuera. Es algo que sucede, pero no sucede en mí. O sea, yo sé que sucede, que produce efectos sociales, que genera segregación en la experiencia humana, pero yo no soy un actor en ese proceso. Exactamente. Un poco como pasa como pasa en Argentina cuando indagamos el repliegue sobre la norma. ¿En Argentina se cumplen las normas? No, ¿qué se van a cumplir? ¿Y vos cumplís las normas? Siempre. O sea, son estas paradojas sociales, estas paradojas tan complejas y que sobre todo muestran la utilidad de volver a hacer esta pregunta sobre el racismo. ¿Soy racista? ¿Discrimino? Una de las cuestiones que justamente hablábamos con Sheila sobre los resultados de la encuesta, nosotros en una conversación a solas, era en relación a la contradicción, ¿no? Que está muy presente cuando uno analiza fenómenos sociales, esto de las personas dicen una cosa y hacen otra, o dicen que hacen una cosa, pero en realidad su acción va en otro sentido. Y realmente cuando, por lo menos desde la antropología, observamos este tipo de fenómenos, entendemos que en sí mismo no es contradictorio para el sujeto. O sea, no implica una contradicción a tal punto que se convierta en insostenible. Las personas pueden argumentar en el mismo momento y pueden realizar afirmaciones, como lo han hecho en la encuesta, donde pueden describir su conciencia sobre la gravedad ante la discriminación racial, la discriminación de clase, la discriminación por sexo o género, y aún así, pensar que eso sucede por fuera de sí mismos. Y esto es muy interesante porque, como les compartimos, no se trata de una contradicción que sea insostenible, sino que es una contradicción con la que se puede vivir. Entonces, por ende, deja de constituirse en una contradicción, ¿sí? En términos de experiencia de vida. Y entonces ahí hay un problema, porque, bueno, de alguna forma estos dispositivos que estamos generando con el Museo de Arte Moderno en estas semanas, es para reflexionar sobre la presencia de esa contradicción. Es para que podamos, por eso el nombre, ¿no? ¿Soy racista? Es para que sea una interpelación en primera persona, que es donde vimos justamente, que la encuesta lo muestra, que se presenta una supuesta tensión, que no es tanto porque es posible de ser vivida, ¿no? Y de hecho, mira, si vamos a la filmina que sigue, hay una cosa ahí muy interesante que tiene que ver con qué es lo que se entiende finalmente, o qué es lo que entiende la sociedad finalmente por racismo. Y lo que vemos es que 9 de cada 10 argentinos pueden responder perfectamente de qué estamos hablando, y de alguna manera hacen pivotear la idea del racismo entre algo que tiene un impacto efectivamente material, 15,6, es decir, no dar trabajo, o pagar menos, o maltratar, o agredir físicamente a alguien por ser
por ser distinto, o simplemente no respetar las culturas, hacer chistes, u opinar, o poner de relevancia esos rasgos llevados a categorías esenciales, ¿no? A esa esencialización que hay sobre la idea de raza. Entonces, de alguna manera lo que vemos es que 9 de cada 10 argentinos pivotean entre una, otra, o una mixtura de estas dos explicaciones, con lo cual hay una clara conciencia de en qué consiste el fenómeno, ¿no? O sea, no es que hay dificultades para identificar el fenómeno se identifica, se entiende, se ve, y al mismo tiempo nos excluimos. Bueno, y como para cerrar, me parece interesante presentarles y pensar un poco qué es lo que hay a priori, lo primero que aparece en la cabeza de los argentinos cuando pensamos el racismo. Bueno, esta nube de palabras que probablemente deben estar viendo ahora, esa nube de palabras, habla muy a las claras de qué es lo que aparece cuando preguntamos esto. Yo sé, Fabi, que a vos esto, como dicen los jóvenes, te voló la peluca. Sí, a mí me encanta. Contanos por qué. Contanos por qué. En realidad, bueno, una cuestión que vamos a aclarar es que vamos a poner a disposición los resultados de la encuesta en forma completa. También con Sheila también quedamos a disposición para resaltar a lo mejor algún tipo de consulta sobre esto, que el museo pueda mediar en alcanzarnos. Y ahí ustedes van a ver que en este ejercicio que propone la encuesta de qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando usted piensa en racismo, la pregunta era, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza al pensar en el racismo en el país, ¿no? Y la primera palabra que viene es nada. Esto está mostrando, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando justamente, ¿no? O sea, ese reconocimiento, pero al mismo tiempo donde no se sitúa la persona. Entonces, es nada y es negro. Otra de las palabras que aparecieron es tristeza, boliviano, bolita, igualdad, inmigrante, judaísmo, educación, no me gusta, empatía, tolerancia, extranjeros, dolor, planero. Sí, a mí hay algo acá que me parece que me parece tremendamente impactante, que tiene que ver con que cuando preguntas por lo primero que te aparece, cuando pensás en el racismo, lo que te aparecen son las formas expresivas de los ejercicios de discriminación racial, ¿no? Por ejemplo, me parece muy impactante que 2 de las palabras más nombradas sean negros y bolitas, ¿no? Digamos, cuando todos sabemos, también aparece por ahí boliviano, pero bueno, sobre todo bolita, negros y bolita, ¿no? Odio es la otra palabra que aparece, judaísmo. Es decir, aparece puesto en acto directamente el ejercicio de discriminación. Así que, por supuesto... También es interesante porque aparece el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de que eso tiene que ver con el racismo. Al decir bolita es porque reconozco que eso tiene que ver con el racismo, ¿no? O sea, no solamente el ejercicio, sino también esa asociación directa, pero aún así el uso, ¿no? Es decir, es una categoría que tiene un uso, y bueno, un uso bastante, sería interesante cruzar estos datos, ¿no? Con el INADI, ¿no? ¿Qué registra el INADI en relación al tipo de denuncias que se hacen en nuestro país sobre cuestiones racistas? Por ahí en menor lugar, pero para cerrar con alguna perspectiva un poco más optimista, también es cierto que aparece el reconocimiento de la injusticia, aparece la idea de tolerancia, aparece la idea de, bueno, un ejercicio lamentable, la indignación, lo injusto, con lo cual me parece que conjuntamente con todos estos ejercicios, con toda esa dinámica tan tremenda que hace a nuestra sociedad, hay también una, yo te diría, una solapa positiva, una perspectiva también que nos da aliciente cuando tratamos de pensar una sociedad un poco más justa y más igualitaria, ¿no? También pienso que estos ejercicios, como el que nos hemos propuesto en estas 3 semanas en el Museo de Arte Moderno,
es un ejercicio que permite desmantelar mecanismos simbólicos enraizados muy profundamente y que nos constituyen como país, nos constituyen como naciones y nos constituyen como seres humanos que transitamos y compartimos, ¿no? este mundo. Entonces, creo que el aporte que se puede hacer con intentar por lo menos develar, mostrar, reflexionar, preguntarnos, no nos hace inmediatamente una sociedad más justa, eso está claro, pero sí muestra esa esperanza, porque si no tampoco habría tanta gente preocupada trabajando por mostrar esto, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que encontró el Museo de Arte Moderno es que hay muchos artistas y muchos colectivos que están proponiendo haciendo una propuesta estética para poder reflexionar sobre estos temas. Entonces quiere decir que son temas que inquietan, son temas que son necesarios de poner sobre la mesa, y que lo que intentamos hacer las instituciones es generar las condiciones para que esto pueda ser discutido y pueda ser dicho. Así que si cumplimos ese objetivo, creo que vamos en el camino, que van esas otras palabras que están dando vuelta ahí, como educación, ¿no? Estas palabras que son un poco más esperanzadoras en esa primera palabra que se le viene a la mente a las personas cuando dicen que la palabra racismo, ¿no? Así que, bueno, Sheila, creo que hemos cumplido nuestra misión de poder contar un poco esta encuesta. Hay mucho más que se puede decir, pero bueno, algo que compartíamos con Sheila es que todo amerita mucha profundidad, porque son muy densos estos datos, y también necesitan de procesos discursivos y reflexivos más profundos. Entonces, bueno, un poco acá era simplemente compartir algunos de esos resultados. No sé, Sheila. Sí, yo querría agregar simplemente para cerrar que muchas veces, digo, a ver, que como miembros de esta sociedad nos hemos acostumbrado a leer encuestas, la sociedad ha aprendido a leer encuestas, todo el tiempo está consultándonos, yo te diría, es un género que entró por derecho propio en el mundo televisivo, por ejemplo, y me parece que las encuestas sirven en muchos casos porque terminan siendo espejos. Y el arte también es una forma de espejo, entonces me parece que ciencia y arte de alguna manera tienen esa capacidad de volver a abrir, volver a preguntar, volver a poner en escena aquellos rasgos que nos hacen y que muestran al mismo tiempo, o sea, o que están en esa zona de pivoteo entre lo mejor y lo peor de nosotros mismos, ¿no? Así que, nada, bienvenida a la iniciativa en el museo, y bienvenida nuevamente la interrogación en el mundo académico, así que, nada, me parece que eso es lo que quería agregar. Sí, bueno, muchas gracias. Como dice Sheila, tanto las ciencias como el arte son dispositivos para construir conocimiento, así que lo que intentamos fue acercarlos en esta propuesta. Así que, bueno, creo que se van a seguir haciendo de estas charlas, pero la primera que queríamos ofrecer era la de la encuesta, porque nos parecía muy importante, así que nos veremos en otras. Vamos a poner a disposición la encuesta, y también podemos poner a disposición el texto que yo hice referencia el día de hoy, que me parece que es un texto ameno, abordable para aquellos que les interese profundizar. Bueno, muchas gracias, Sheila. Al revés, gracias a vos.